Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico, ya en el mes de marzo. Y pues bueno, ya estrenando mes y ya estrenando otras cosas más. Y por favor, preséntate. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Como recordaron algunos que ya nos han escuchado en otras ocasiones, esta semana vamos a retomar la temática de los cursos que vamos a estar teniendo próximamente. Y pues en esta ocasión le vamos a dedicar al de psicopatología y salud mental, que es una especialidad. No sé si usted empezar con un poquito de los generales, los datos. Sí, digamos, curso, esta especialidad inicia el próximo 13 de marzo, va a ser de 6 a 9, pues iniciamos a las 6, en la primera clase de este viernes en 8. Y bueno, tiene los costos, digamos, es una inscripción de 500 pesos y una mensualidad de 1,000 pesos para profesionistas y 800 para estudiantes. Y ¿qué más hay que decir? La información, digamos, los teléfonos. Ok, no, aparte de los teléfonos había, bueno, ahí está. Ahí en las instalaciones de la asociación, la AMSP, ahí por el Rosario y Niños Héroes. El teléfono, digamos, el local, es el 1674-2530 y el celular es el 331-299-7823. Cualquier cosa ahí está, ahí lo pueden encontrar el póster ahí en el de Café Psicoanalítico Radio o en las páginas de la asociación AMCP GDL, y también lo pueden buscar como Asociación Mexicana de Salud Psíquica ahí en el Facebook. Y ahí están todos los datos. Pues. La duración es de 1 año. Exactamente, es de 12 meses con todo y vacaciones, así que 1 año vamos a estudiar lo que son las patologías y todas las teorías que explican todas estas enfermedades. Y bueno, y el programa de ahora, pues de eso se trata, digamos, ver así como una visión amplia de cómo se hace un diagnóstico, cómo se puede diagnosticar las enfermedades, pues desde el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, para iniciar este tema, digamos, hay una diferencia con respecto a la psiquiatría y el psicoanálisis de cómo se hace clínica. Para la psiquiatría se va a decir que es una clínica de la mirada, es fenomenológica, no es lo que se ve o lo que el paciente dice, y digamos, eso es su forma de diagnosticar. A nivel del psicoanálisis se considera una clínica de la escucha. Al paciente se le escucha, escucha su discurso, y es la manera en que vamos a encontrar, digamos, tanto 3 cosas, por decirlo así: sus síntomas, su estructura y su fenomenología, ¿no? Digamos, toda esa parte son cosas muy diferentes, que no quiere decir que porque tenga síntomas psicóticos ya es una persona psicótica, o si tiene síntomas perversos, ya por esa misma razón es una persona neurótica, ¿no? Perversa, por decirlo así. Es muy diferente, digamos, cada paciente que llegue a la terapia siempre va a llegar con una crisis. En primer lugar es crisis psicótica, neurótica, perversa y sus respectivos síntomas, pero no es por eso, digamos, uno se deja llevar de que tiene alucinaciones o delirios y ya es psicótico, ¿no? Digamos, o tiene esquizofrenia o paranoia. Entonces, no, digamos, uno se espera, se inicia la terapia, se van resolviendo poco a poco la demanda de la terapia, de sus problemas del propio paciente, y se ve, digamos, se descubre más o menos ahora sí cuál es la estructura, para saber ahora sí qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Encontrando la estructura es como uno va a ver si el paciente puede hacer tales cosas o tales cosas no, o qué puede lograr o qué puede no lograr. Pues digamos, en ese caso, ya sabiendo lo que es, si es neurótico, perverso, border, neurótico, ya se puede decir cuál es el procedimiento de la terapia o de la cura, y qué es lo que se puede lograr, ¿sí? Digamos, eso también es parte de que los logros de la terapia, más aparte los logros que quiere tener el paciente, ¿no? Son las dos cualidades. Si, por ejemplo, fuera un paciente autista, pues no le pedimos demasiado, digamos. Totalmente, tendríamos que ver hasta dónde podría llegar el paciente, y obviamente también qué es lo que le gustaría hacer, hasta dónde se sentiría, digamos, curado, ¿no? Sí, totalmente cierto, digamos, ese es
lo importante, por decirlo así, del diagnóstico, de que sabiendo lo que es el paciente, es lo que se puede lograr, lo que no se puede lograr y lo que se puede esperar también de él y hasta dónde, porque sabiendo cuál es el nombre de su enfermedad o de su estructura, es como se va a proceder o se va a ver hasta dónde se puede llegar, digámoslo así como lo dices, de que, digamos, si es un autista, se manejaría pues de una forma diferente, decir que es un retraso mental, ¿no? O si es una psicosis infantil, también, digamos, como ahorita que estamos viendo en la clase lo del caso Dick, de que allí hay esta Melanie Klein hace una gran diferencia de que se puede distinguir o se puede diagnosticar lo que es un retraso mental y una psicosis. Lo que posteriormente va a hacer esta Mahler, que ya va a poder distinguir o va a hacer las diferencias de un retraso mental, de una psicosis y de un autismo, que son cosas diferentes y dependiendo del diagnóstico es el manejo y lo que continúa, ¿no? Y lo que sigue. Entonces, sí, bueno, pues le damos la bienvenida aquí a nuestros muchachotes. Preséntense. Hola, buenas noches, soy Alejandra, qué gusto que estén aquí con nosotros. Hola, buenas noches, mi nombre es Patti, qué gusto que están escuchándonos. Y mi nombre es Octavio, pues bienvenidos nuevamente a la charla amena, que ya aquí están en las mejores manos, que hoy seguramente ya lo escucharon, pues aquí el doctor Gerardo va a ser el encargado de estar pues prácticamente acercándonos a este tema en pos a la especialidad que va a estar impartiéndose ya en algunos cuantos días. Entonces, como siempre, en la publicidad está el link tanto a la página de Facebook, en este caso la de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, y también pues por ahí se ha estado subiendo en el Café Psicoanalítico el póster, y en este caso también como tal los números y demás para que se comuniquen, pues la invitación a que lo hagan, ¿no? Que tengan un lugar acá en la especialidad en psicopatología y salud mental, y que hoy pues nos acercamos a esto que es el diagnóstico. Seguramente estarán viendo ahí de la mano de diferentes autores, diferentes conceptos y también algunas estructuras. Entonces pues anímense a entrar y dejen sus comentarios y demás en las diferentes redes. Así es. ¿Quién falta? ¿Ya nadie falta? Ok, muy bien. Y bueno, para el psicoanálisis, digamos, hay una oración que, digamos, lo puede definir bien, que es que ve sujetos enfermos individuales y no enfermedades como tal. Digamos, no nomás es diagnosticar o decir el psicótico, el esquizofrénico, el todo, ¿no? Digamos, no se va a manejar así, sino que se va a ver a la persona como tal, sus características, sus individualidades, y va a ser, digamos, la propia enfermedad de ese paciente, que es muy diferente, digamos, a un paciente que se pudiera, a nivel de los horarios, decir, el paciente de las 6 al paciente de las 7, los dos son neuróticos, ¿no? Pero digamos, eso no sería así, sino es la propia enfermedad del paciente de las 6 y la propia enfermedad del paciente de las 7, aunque tengan el mismo o el supuesto diagnóstico, ¿no? Pues es como se habla, ¿no? Que el síntoma es una propia vivencia subjetiva, digamos. Experiencia subjetiva. En el sentido, digamos, de subjetiva en el sentido de sujeto, Sí. que es un sujeto individual, ¿sí? No en el sentido, bueno, en el otro sentido. Muy bien. Bueno, la gran ventaja que tiene el psicoanálisis con respecto a la psicología clínica o a la psiquiatría es que hay, por decirlo así, poco diagnósticos, a diferencia de los 10.000 que maneja el DSM-X6543221. Entonces, pues así, digamos, se podría decir que hay una enfermedad por cada persona, casi, ¿no? Y pues tampoco no se tiene que llegar a esa exageración. Aquí podemos hablar, digámoslo, de 4 estructuras o un promedio como de 10 estructuras, incluyendo, digamos, las más severas, que son la psicosis, que son 4, digamos, la psicosis porque es en plural, lo que es el autismo en primer lugar, la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis maníaco-depresiva o los bipolares, que también se les conoce así. Pasándonos de ahí, digamos, eso entrarían otras estructuras más o menos medio psicoticonas, en el sentido de las psicopatías o la psicosomática, que también pueden entrar ahí en ese aspecto, digamos, no se psicotiza la mente o el psiquismo, sino que se psicotiza una parte del cuerpo, por decirlo así, ¿no? O en la psicopatía, digamos que la psicosis recae, pero en la sociedad, en el mundo exterior del paciente, se puede decir. Si la persona se salva de sufrir eso, digamos, ahora aparece la estructura border,
que no es ni psicosis, ni ni neurosis, ni perversión, pero pues tiene de todas, ¿no? Al fin de cuentas ahí están mezcladas. Y ya si va avanzando el paciente, digamos, a nivel de su desarrollo psíquico, ya podemos encontrar lo que son las perversiones, así como tal las perversiones sexuales, o las neurosis, ya posteriormente, incluyendo las tres, la neurosis histérica, neurosis obsesiva y la neurosis fóbica, ¿no? En dado caso. Aunque la fobia también se puede decir que le puede dar a cualquier estructura, no nomás a los puros neuróticos. Igual, digamos, la depresión, que también es algo que se asemeja a la fobia, de que también le puede dar a cualquiera de las estructuras. La hipocondría, digamos, se maneja también a nivel de algo psicoticón, que está por parte de digamos, es una alucinación de las enfermedades, y también, digamos, se pudiera decir como un prebrote, un brote psicótico, también se le pudiera considerar así. Y bueno, iniciando con el primer grupo, que son las neurosis. Digamos, las neurosis como tal se puede considerar que es un modo de defensa contra la castración simbólica, contra la separación de la madre y del hijo, por una fijación, digamos, en un escenario edípico no resuelto. Digamos, hablar de neurosis es hablar de que el Edipo se abrió, el Edipo está presente, y por lo tanto pues va a causar problemas triangulares en el sentido de amorosos, o de pareja, o de la familia, trabajo. Exactamente. Entonces es una de las enfermedades como más comunes, por decirlo así, a nivel de la crisis, así que es lo que más va a padecer la sociedad, ¿no? Incluso en algún momento se dice esto, ¿no? Ahorita que estamos viéndolo como estructuras, digamos, la presencia de las estructuras dentro de la sociedad, que actualmente pues podríamos encontrar una presencia de mayor neurosis, ya no solo por estas cuestiones que se mencionan, sino también por otras características que quizás por ahí estaremos mencionando, y que nos hacen darnos cuenta pues que esto es más común de lo que pareciera, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, una pregunta que alguna vez hacían los alumnos, dicen, bueno, ¿quién es, digamos, factible, o quién es propicio a que vaya a terapia o que vaya a consulta? Pues prácticamente todos, ¿no? En este caso va a existir algo que no esté resuelto, va a existir algo que cause algún conflicto, etcétera, o incluso, digamos, alguna cuestión que al sujeto le represente un malestar muy personal, que es parte de lo que mencionaba el doc, ¿no? Existen diferentes diagnósticos, incluso a una vez que nos metamos a estas estructuras, pues podría existir 10 sujetos neuróticos obsesivos, y sin embargo cada uno de ellos teniendo una manera en la que se desarrolla su estructura, pero también una manera en la que desarrollan su estructura. Entonces lo importante, y quizás como lo mencionaba el doc de ganancia, pues es que a cada sujeto se le va a tratar así, ¿no? Como el propio sujeto, y no quizás comparándolo, que muchas veces es cierto, se puede tomar de referencia a lo mejor un caso, oye, es que yo recuerdo un caso famoso de psicosis, o es que yo recuerdo un caso famoso de neurosis, pero no necesariamente va a tener las mismas adecuaciones que el sujeto, sí las mismas premisas, sí la misma psicopatología muchas veces, pero no los mismos desencadenantes. Y si vamos a ir metiéndonos a esto, de qué fue lo que desencadenó muchas veces tal tipo de situación que vive, pues esto es lo que el analista va a estar tratando. Entonces, dentro de la neurosis, pues también por acá lo mencionaba Ale, ¿no? Problemas a lo mejor en el trabajo, problemas en la escuela, acá el doc nos decía en la pareja, en la familia, etcétera. Pues bueno, vamos a ver que el sujeto llega a tener un conflicto en todos estos rubros, en uno o en varios, y pues ahí es donde acude con el analista, ¿no? Que no solo se va a quedar en el diagnóstico, y digamos que el diagnóstico no aporta nada en sí, a lo mejor parte de lo que decía el doc, decir, bueno, es un neurótico, así de simple, y se acabó el caso, ¿no? Pues no, en este caso, ¿cómo es que se vive esa persona? ¿Cómo es que se desarrolla? Digamos, tanto con él y tanto con los demás, que ya hemos dicho en algunos otros programas, pues lo que se va a buscar acá en todo momento es la funcionalidad. Si es funcional para sí, es funcional para los demás, o que en otras escuelas u otras, digamos, propiamente teorías o corrientes no lo van a aportar como la normalidad. Muy entrecomillada, quizás, pues, tanto esto, una normalidad que sea funcional para sí y para el resto. Entonces, es parte de esto que estamos hablando. Sí, digamos, se puede considerar la neurosis como problemas del yo con las pulsiones sexuales, o con tal como con el ello, ¿no? Digamos así, especificándolo a diferencia de otras estructuras. Digamos, en este caso es el yo, la propia persona con sus pulsiones sexuales en el amplio sentido de la palabra, o con el propio complejo de Edipo, o con el propio ello, ¿no? Digamos, eso es lo general de las tres, pues, por decirlo. Si hay un problema a nivel de lo sexual,
pero a nivel de la psicosexualidad sería, digamos, la palabra correcta, y hay que buscarle, pues ahí, qué es, por qué apareció y por qué apareció en ese momento, y como la causa a resolver y a quitarla, y otra vez a poner la castración, por decirlo así, la ley, para que el Edipo o el complejo de Edipo otra vez se baje a donde tiene que estar y impere la ley y no el Edipo. Muy bien. Bueno, iniciando con una de las 3 tipos de neurosis, que es la primera, que es la histeria, que la histeria tiene las características de que tiene un polimorfismo a nivel de los síntomas, pues muy conversiva a nivel, digamos, todo el problema psíquico del paciente o de la paciente histérica se va a ir al cuerpo, por eso se llama conversión, porque se cambia de la mente hacia el cuerpo. Y como el cuerpo es muy amplio y tiene muchos órganos, entonces a veces va a causar dolores de cabeza o de estómago, o de gastritis, colitis, estreñimiento, que les duele el cuerpo, el brazo, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de las características de la histeria es que, digamos, todos los síntomas son muy cambiantes. Digamos, a veces va a ser, digamos, la crisis va a ser en un lado del cuerpo, en la siguiente semana va a ser del otro, y bueno, así pasa. A diferencia, por decirlo así, como diagnóstico diferencial de las enfermedades psicosomáticas, que siempre son las mismas, ¿sí? Entonces, la enfermedad conversiva de la histeria afecta la función, y la enfermedad psicosomática afecta el órgano, el tejido como tal, para hacerla como la diferencia. Hay un exceso de excitación del libido que tiene la paciente, y por lo tanto se va a sacar por medio de este dolor físico en el organismo en el órgano que está afectado, ¿no? Hay que, por decirlo así, traducir, los síntomas son traducibles, y los síntomas no dejan de ser una metáfora que hay que traducir para saber qué es lo que quiere decir el inconsciente del paciente. De manera simbólica y registrada en el cuerpo. Eso es, digamos, como la ventaja de saber leer el inconsciente, de que se puede traducir a palabras comunes y corrientes, ¿no? Muy bien. La pregunta, digámoslo así, un poco más lacanianamente, lo que sufre la histérica es la famosa pregunta de que ¿qué es ser mujer? Digamos, ¿por qué razón la mujer se puede preguntar cómo ser mujer? Pareciera tan fácil, pero parece que no lo es. Entonces, el detalle es de que el cómo ser mujer, digamos, ya en la parte adolescente o adulta, pues es la pregunta de que, bueno, ¿cómo voy a ser yo mujer? Pues una mujer. Entonces se va a agarrar de imágenes, digamos, las imágenes más comunes y corrientes son, digamos, la parte de las seductoras o las mujeres histéricas que conocemos así en las películas y todo eso. Eso sería como una clásica postura femenina, más sin embargo no es la única, porque no a todas las mujeres les va a quedar esa imagen seductora, ¿no? Algunas sí, algunas no, otras como que no se van a ver bien, pero bueno. Sinceramente. Pues, ¿qué le hacemos? Y el problema es de que no solamente eso es ser mujer, ¿no? También, digamos, hay muchos roles femeninos que son de mujeres, digamos, ser madre, ser esposa, ser hermana, hija, que todos son diferentes y, digamos, es una mujer por cada rol. A diferencia, digamos, si del hombre, que el hombre es donde lo pongan es el mismo y no cambia para nada. Exactamente. Yo me refería con simpleza en un programa pasado. Sencillez, mejor dicho. Pero bueno, ahí está esa parte de que ser mujer es difícil en ese sentido de que son muchos roles y todos los roles son muy diferentes, ¿no? Digamos, tanto así es de que, por ejemplo, el símbolo del Seguro Social, que es una mujer amamantando, pues ¿quién se identifica con ese símbolo? Pues nomás las mujeres que han tenido hijos, de ahí en fuera mientras no tengan. No todo el tiempo, aunque sean madres, exactamente. con eso. Entonces, no todos dieron pecho. Exactamente. Entonces ahí es como la dificultad. Una parte aquí, digamos,
que ya alguna vez habíamos hablado, digamos, cuando se traslada el sujeto de su etapa quizás adolescente, adulto, en este caso también es, incluso por esto en las mujeres, digamos, aparece más rápido, ¿no? La cuestión en la que el cambio corporal es más notorio, y este cambio pues también muchas veces en el psiquismo, ¿no? A nivel de, ahora viene la pregunta que ya hacía el doc de cómo soy mujer, y como tal, pues muchas veces va a tender, digamos, a una actividad que, ojo, así como el hombre y la mujer, en este caso, piensan que el ser adulto es de una determinada vertiente hacia muchas veces los vicios, hacia muchas veces permitirse algo, quizás en este caso la seducción, ¿no? Quizás incluso ser padres tempranamente, ¿no? Como tal, por ahí pues sabemos también un problema que existe en la adolescencia, digamos, de todas estas madres que incluso las van a llevar a los hijos solteros, porque digamos es la decisión que toman o el paso que toman a nivel de yo me convierto en mujer en cuanto soy madre, ¿no? Y para muchas es esto, digamos, una vez que son madres, parece que entonces, algunos lo habíamos mencionado así, ya no pueden desempeñar el papel de hijas, o ya no pueden desempeñar el papel de pareja, o ya no pueden desempeñar el papel de profesionistas, etcétera. Entonces, a esto quizás también me refería a la ocasión pasada, en esta, digamos, sentencia de decir, bueno, por un lado la mujer va a tener diferentes vertientes, pero en cada una de ellas pues va a tener un comportamiento muy diferencial a quizás, como decía el doc también, el hombre, ¿no? Que el hombre como hermano es el mismo, que como hijo, que como pareja muchas veces, que como amigo, que como colega, que como etcétera. Sigue siendo el mismo, mientras que la mujer parece que tanto ella misma, como en este caso la sociedad, le pide un comportamiento muy diferente. Es que si estás aquí, compórtate de tal manera. Es que si estás allá, compórtate de tal manera. Es que ya cuando tengas hijos, tienes que ser de tal manera, ¿no? Entonces, si ya tienes pareja, dedícate a tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas vertientes, digamos, hacen que la complejidad también en la histeria, pues sea la pregunta, ¿cómo ser mujer? Pero que muchas veces la lleve una problemática, pues, digamos, principalmente lo vemos muchas veces el cliché por la seducción, pero pues no nada más esto, ¿no? Sino cualquier, digamos, rubro que le represente problemática con su propia feminidad, tanto una feminidad que parece deformada, una feminidad que se exacerba, digamos, se quiere ser demasiado mujer, u otra que reniega directamente la feminidad, ¿no? Se anula completamente. Sí, digamos, el cómo definir a una mujer o cómo se define una mujer, digamos, en la adolescencia, que ya dejan de ser niñas, es quien atrapa a hombres, ¿no? Por decirlo así. Es algo muy básico, muy rudimentario, pero, digamos, ahí se va como distinguiendo o siendo mujer y dejando ya esas actitudes infantiles, ¿no? Por decirlo así. Bueno, a nivel de los mecanismos de defensa de la histeria o de la neurosis, bueno, la primera va a ser la represión, o la más importante, o sea, a nivel técnico, y siempre va a haber un problema con la histeria o con la histérica, de que siempre va a tener o siempre va a estar angustiada por la pérdida del amor. Al principio, digamos, ¿de dónde viene eso? Digamos, del amor del padre, a nivel del Edipo. Entonces, va a sufrir siempre a nivel de la demanda de amor, es por esto mismo, ¿no? Hay también una característica en la histérica que es la insatisfacción del deseo. Digamos, ¿por qué se pueden quejar los hombres de que las mujeres nunca están satisfechas con nada? O con todo lo que les regalen y siempre quieren más, ¿verdad? Dicen, porque es histeria, digamos, hay que entenderlo, que así es, y pues no pasa nada, pues. Así siempre va a ser y no se les puede quitar, es parte de su estructura. Y, digamos, ¿cómo se quitaría esta característica de insatisfacción ante la vida? Pues ¿cómo? Bueno, el secretito es llevarlos a análisis la próxima. En el diplomado, Que no en la especialidad. Que entren a la especialidad para que sepan. Respuesta. Pero bueno, entre unos tips que les podemos dar, bueno, más que a los hombres, a las mujeres, pues, de que pues siempre va a haber algo a desear, y que por más que deseen cosas, pues nunca va a llegar esa satisfacción total o completud, sino de que pues siempre va a aparecer, lo menos que aparezca y lo más que se puedan contentar con lo que tienen, ¿eh? Es una buena opción para vivir. Esta Dora. Ay, Otro caso. Y de los casos famosos de histeria, digamos, a nivel de Freud, que pueden consultar, está el de Dora. Ese es el, digamos, el principal, y de ahí, digamos, desde entonces se puede diagnosticar esta histeria, y pues más o menos es la misma ahorita, aunque no es, ya no las mujeres se desmayan ni nada por el estilo, pero a nivel de las síntomas conversivos, pues esos siempre están, esos no fallan en ninguna histeria.
También alguna vez habíamos dicho que la histérica, digamos, no reconoce su deseo, pero porque a su vez se transforma en el deseo del otro. Entonces, Ajá. en todo momento está como muy al pendiente de la satisfacción del otro más que de sí misma. En este caso entra en la propia insatisfacción. ¿Cuándo va a reconocer su deseo? Digamos, ese sería el problema, ¿no? ¿Cuál es el deseo propio o qué es lo que se desea? Que sí está la triangulación, digamos, del padre, pero también muchas veces el padre se convierte, digamos, en un objeto para llegar a la madre, y en este caso reconocer su propia feminidad, que muchas veces lo encontramos, digamos, es cierto, se vuelve seductor con el hombre, es cierto, trata muchas veces incluso de seducir al mismo padre, en todo momento también puede llegar a la agresión, pero indeterminadamente de eso, siempre tienen su discurso muchas veces presente a la madre, que en este caso es que... o con un pleito, ¿no? Ajá, con la madre. y digamos también es rivalidad. característica, ¿no? Quizás en la propia consulta, si empieza a surgir esta cuestión de, sí, tengo problemas con los hombres, pero es que mi mamá me decía, y entonces es casi la fórmula de la histérica, ¿no? Que tiene problemas, es cierto, con los hombres, pero en la superficialidad, y el problema verdaderamente lo tiene con la madre, ¿no? Que desde ahí, digamos, inició quizás la primer competencia o la primer postura en donde ella se postuló como el deseo de alguien más, tanto del padre o tanto de la madre. Que es la parte de, digamos, que de la histérica, no saberse separar del deseo materno o de ser otro tipo de mujer o tipo de madre que no sea la propia madre que ya se tiene, ¿no? Digamos, se quiere rivalizar, al fin de cuentas, a nivel edípico, con ganarle a la madre o a las figuras maternas que se tengan ahí alrededor y decir, pues yo soy más que mi madre, ¿no? O yo sé más que la viejita de ahí. Ah, exactamente. Entonces, bueno, ese es el problema. Hay una afinidad, ¿cierto? Está con las mujeres, digamos, hay más mujeres histéricas, que también puede haber mujeres obsesivas, igual pues mujeres border, mujeres psicóticas y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, digamos, casi todas las mujeres son histéricas, pues. Como al lado de los hombres neuróticos. Ah, exactamente. La contraparte ahora sí de la pareja de toda buena histérica es todo un buen neurótico, como debe de ser. Así que bueno, digamos, a nivel de la neurosis obsesiva, aquí, digamos, es una entidad clínica que descubre Freud y Freud la sistematiza, digamos, la estudia y le da su nombre como tal. Digamos, antes de Freud se llamaban neurosis de duda o neurosis media psicoticona o algo así, tenías esos nombres, pero Freud le da el nombre ya de neurosis obsesiva como tal y la describe. Aquí se van a distinguir dos síntomas obsesivos, que son, digamos, todas esas ideas recurrentes en la mente, pues, del obsesivo, del neurótico, y va a haber síntomas compulsivos, que son todas las acciones, que son lo que se ve, lavarse las manos y cosas así exageradas, ¿no? Aquí hay un conflicto con el padre, digamos, también el Edipo está activado, pero el problema va a ser con la figura paterna, con la figura de ley. Igual son estos trabajadores que se pelean con los patrones, con los del sindicato y con toda figura que tenga cierta autoridad, que se ríen. Y bueno, ahí está, digamos, ¿por qué razón ese tipo de personas siempre se pelea con las autoridades? Pues por eso, ¿no? Porque, digamos, por lo regular es un neurótico obsesivo que tiene activado el Edipo, pues así de fácil. Y ahí parece también la afiliación que siempre va a ser, digamos, con el equipo contrario, ¿no? En este caso, digamos, al patrón o al trabajador. En lugar donde entra, es cierto, tiene problema con la ley, pero también siempre se va a acercar, digamos, a aquellos marginados, a aquellos que no son tomados en cuenta, a aquellos que también tienen problemas, etcétera, digamos, a postura, pues quizás un tanto ilógica, que sería llegas a un trabajo y pues te apegas a lo mejor a las personas que lo están haciendo bien. Y aquí parece que normalmente va hacia quienes lo hacen mal o hacia quienes ya tienen problema, ¿no? Y entonces el equipo, digamos, entrecomilladamente, de los rechazados, ¿no? El equipo de los marginados, el equipo de los que no tienen voz, a lo mejor incluso cuestiones más grandes, pues como lo vemos esto, ¿no? Una cuestión quizás sindical, una cuestión de diversas maneras, ¿no? Incluso en la misma familia también sucede, en este caso que está opuesto a los padres, pero digamos se ve mucho en esas familias que también tienen un número, pues ya a lo mejor superior de hermanos, y que en este caso existe el grupo de hermanos que se opone, ¿no? O existe el grupo de hermanos que se opone incluso a los otros hermanos, que digamos que aquellos hermanos hicieron lo mismo que mis papás, yo voy a oponer, ¿no? Aquellos, etcétera. Entonces, así va a suceder, digamos que estos sujetos pues también se van a afiliar con grupos que no les son tan positivos o que muchas veces, digamos, buscan que tengan estas características. Hay un deseo de ganarle a los otros o a los poderosos o a los de arriba, ¿no? Pero más sin, digamos, hacer algo
muy notorio, ¿no? Es como de, nos quedamos en esta misma postura, que pareciera así como siempre la del perdedor, sin hacer nada para convertirnos en ganadores. Si nos convertimos en ganadores, somos los padres. Ajá, exactamente, ¿no? Y es lo que no quieren. Digamos, esta parte que se aprende en la familia, de que, digamos, el grupo de los hijos, o de los hijos más chicos, y el grupo de los padres, o de los hermanos más grandes, ¿no? Entonces, siempre hay como esa rivalidad, más sin embargo, digamos, con quien están peleados es con la ley, pues no tanto con con las figuras, o con los padres, o con las personas mayores, sino con ese no querer respetar la ley, porque no les conviene, ¿no? Cuando, digamos, la ley se hizo para beneficio de todos, pues a fin de cuentas, pero aquí querer imponer la propia ley de uno hacia los otros o hacia los padres, es ahí donde viene el pleito, ¿no? Digamos, y eso es lo que va a causar al neurótico obsesivo muchos problemas en donde lo pongan, o se va a quejar de las autoridades, de los patrones y todo, sin mayor necesidad más que el que quiere que se hagan las cosas como él desea. Y pues no, digamos, no está para inventar, sino para obedecer la ley, digamos, la ley personal y social, a fin de cuentas, que es la ley grupal. No es de que se le impongan cosas porque son malos los otros, o son así, o es una ley despiadada, sino pues tiene que trabajar y tiene sus obligaciones a cumplir, como lo que se esperaría de todo adulto, ¿no? A fin de cuentas. Hoy me tocaba leer un artículo de CISEC que decía, estoy harto de una izquierda que no se ve como ganadora. Ajá. Pues quizás nos refiere precisamente a este punto, ¿no? Una izquierda que a lo mejor, bueno, él lo toma desde los países europeos, por supuesto, pero quizás aplique de manera mundial, la manera en la que se queja de la ley, digamos, tiene la misma ley, pero ojo, quizás no la ve como le está partiendo el dog. Una ley que es para todos, no, la ve una ley que la hace el padre. Y ya independientemente de eso, que sea para todos o que sea para algunos, ya está mal, ¿no? Entonces queremos renovar nuestra ley, queremos derogar todo esto, queremos hacer un sistema político que obviamente pues no se va a tomar, digamos así de sencillo, el quitarlo y poner otro, porque en este caso pareciera que ni siquiera se tiene el modelo del nuevo sistema que quisiera, ¿no? Es como la pregunta de ¿y qué pasaría si ganaran en un momento? ¿Se está listo o no se está listo? ¿No? Entonces es parte quizás de lo que refiere también CISEC, parte de esta cuestión neurótica o histérica. Que el problema de los neuróticos cuando llegan a la ley es que se van a convertir en el padre a fuerzas, porque tienen que imponer la ley, y entonces se van a convertir en lo otro, y otra vez hay que rebajar a los otros para que no se subleven, y bueno, es una cadenita que el jamás... mismo modelo que vivieron. Que jamás se puede parar, ¿no? Muy bien. Otra característica de todo paciente neurótico obsesivo, de toda estructura neurótica, es la duda sistemática. Se duda de todo o se filosofa de todo, ¿no? De la muerte, de la vida, del mundo, de que si existe Dios, si no existe, cosas así. Solamente, digamos, son síntomas o es una forma de pensamiento obsesivo. Todos los filósofos que han existido, desde Kant hasta Sócrates y todos los que quieran, son unos muy buenos neuróticos obsesivos porque cumplen su función de pensar y de preguntar todo, ¿no? O de dudar absolutamente de todo. Digamos, igual Nietzsche, como lo quieran llamar, era un gran neurótico obsesivo que preguntaba de todo y dudaba de todo. Marx. Hasta que pues, ya se psicotizan, ¿verdad? Luego de tanta duda. Y su comunismo. Eso sí. Ok, bueno, hay una angustia ante el padre y ante el superior también propio. Hay un deseo imposible de hacer o de responder. Y bueno, los casos más famosos de Freud pues son los del hombre de las ratas y el hombre de los lobos, ¿no? Digamos así como príncipes, pues. Saludos a Lupita Rivers, saludos a la colega, ahí me la encontré allá por por el seguro, por la clínica 51, allá andaba haciendo trámites también, así que bueno, ahí saludotes, espero pues le haya ido bien en su tramitología. Mati nos dice saludos y a todos nosotros también saludos. Saludos, Mati. Manuel Medina dice buenas noches y saludos a todos. Saludos. Sareli, con S, no sé si diga Areli o Sareli, pero bueno, también nos manda saludar. Saludos. Y Gloria también nos manda saludar. Saludos, Gloria. Muy bien, pues ahí está. Antes de continuar, ¿cuáles son los datos para que la gente que esté interesada en la especialidad se pueda anotar? Puede ingresar al Facebook, digamos a AMSPGDL, ahí está, o también ahí al propio de Café Psicoanalítico Radio. También ahí puede dejar un inbox y preguntar, ¿no? Y a nivel de los datos, a nivel del teléfono, es aquí el local o el
personal, que sería el 1674-2530, o al celular, que es 331-299-7823, para la especialidad de psicopatología y salud mental. ¿Qué día comienza? Ya comienza este viernes en 8, Ujú. el mero 13, así que a las 6 ahí vamos a empezar a esa Va a ser hora. todos los viernes. Todos los viernes de 6 a 9, correcto. Entonces, para que se anoten, el cupo es limitado, entonces hagan su inscripción, pueden comunicarse para que les den los datos generales de cómo realizarla y pues bueno, para que reserven su lugar, ¿no? Va a ser así todos los viernes de 6 a 9, por ahí se extiende a lo largo de un año y pues bueno, sí, ¿verdad? Sí, con todo y vacaciones. No te duermas, Todo y Domingo. vacaciones. Ahorita platicas. Venga. Un año de especialidad, entonces, pues bueno, pueden checar el cronograma ahí en la página también de Facebook, en Café Psicoanalítico Radio, ya les decimos, siempre dejamos el link también a las páginas de donde pueden comunicarse, en este caso también la de la asociación, pero ahí está el cronograma ya subido en el cartel, todas las sesiones lo que se va a estar viendo, como tal los costos también, la duración propiamente, y pues bueno, para que chequen también incluso los autores que se van a estar checando, que es parte del cartel. Pues bueno, hoy hablamos de diagnóstico y no solo de eso se hablará en como tal la especialidad, sino de muchas otras cosas. Sí, claro que sí, hay muchos. Bueno, continuando, con la fobia, la característica de la fobia es que, obvio está, hay un objeto fobígeno que sirve para ocultar la angustia fundamental del sujeto, digamos, como tal la fobia o el objeto fóbico no es lo que si se le tiene miedo a como tal a la rata o la araña como tal, sino a lo que representa. Entonces eso es lo que hay que descubrir en todo paciente que tenga alguna fobia, qué es lo que representa, cuál es el simbolismo de ese objeto que va a dar problemas, ¿no? A fin de cuentas. ¿No quieres decir algo, Domingo, para que te despabiles? Bueno, por ahí también, por ejemplo, en el caso de las ratas, en el caso de el hombre de los lobos, el paciente tenía como tal una fobia, pero no era, a final de cuentas, su estructura. Digamos que era parte de, y es lo que termina dándole la estructura obsesiva, pero podríamos ver incluso la fobia, como ya hemos dicho, en cualquier estructura. Exacto. Digamos, se consideraría que la fobia apareciera más en las neurosis, ¿no? Como tal, como síntomas neuróticos, más que con otras estructuras, pero bueno, también hay... Además sería parte incluso del desarrollo de psicosexual infantil. Los niños cuando empiezan a entrar al Edipo, generalmente va a aparecer una fobia, a la mayoría no les va a durar mucho, pero hay quienes sí la van a volver a presentar ya de adultos. Así es. Bueno, esos serían como los 3 tipos de neurosis que hubiera o que hay, pues digamos, de ahí en fuera ya no hay más. Ahora nos pasaríamos a lo que son las psicosis, que la psicosis se considera así en general como una forma específica de pérdida de la realidad con una regresión de la libido sobre el propio yo, digamos, el narcisismo ahí aumenta. Y con una eventual constitución de una creación de un delirio, de una alucinación, que esto es lo que, la gran diferencia de Freud a todos los demás teóricos es que dice que el delirio y la alucinación son intentos de cura fallidos, digamos, el propio paciente trata de curarse de una manera, como ya saben, pues fallida, a nivel de estos delirios y las alucinaciones, pero dentro de estas dos síntomas está como la cura del paciente. Entonces es también interpretar lo que es ese delirio y esa alucinación para poder encontrar como tal la cura del paciente y podérselo decir con la interpretación. Se pueden considerar 4 tipos de delirios, y nomás hay 4, que es el delirio de persecución, delirio de erotomanía, delirio de celotipia y el delirio de grandeza. Como tal, esos son los 4 delirios, más a nivel de los paranoicos, pues, pero bueno, ahí están esos 4. El mecanismo de defensa de toda psicosis es la famosa forclusión, que digamos así, lo que dijera Freud como en el rechazo, digamos, el término más adecuado es la forclusión. Y una característica, digamos, de distinguir una neurosis de una psicosis así en general es la certeza y la duda. Todo psicótico va a confirmar o va a estar cierto de todo lo que le pasa, de sus paranoias, de sus alucinaciones, de sus delirios, perdón. Entonces, digamos, que vio una sombra y ahí está la sombra y es la sombra y la vio y punto. No hay
motivo de dudar de eso que vio, a diferencia del neurótico, que es todo lo contrario, duda, ¿no? Digamos, igual, de esta misma sombra dice, a lo mejor fue la luz, a lo mejor se apagó, a lo mejor fue dice, una alucinación mía. Entonces, digamos, ahí el discurso de un psicótico siempre va a dar esas certezas, el discurso de un neurótico siempre va a aparecer esas dudas como tal, ¿no? Nos recuerda aquí cuando estuvimos viendo el caso Schreber, ¿no? Que digamos, incluso esto cuando se combina, pues no solo con, digamos, la propia fantasía que está desplegando, sino también con el conocimiento que tiene, pues puede hacerla incluso más compleja y también convincente, incluso para el que la escucha, ¿no? Que ahí sería, digamos, la postura en la que, es cierto, hemos dicho, ninguna estructura está ni peleada ni aliada con la intelectualidad, pero puede suceder que muchas veces la complejidad de una intelectualidad se dé en la psicosis y que entonces que nos encontremos con una fantasía que incluso pues vemos la certeza del sujeto en el momento en el que él cree todo lo que dice, ¿no? Entonces es como digamos aquí imposible detectar si está mintiendo o no, porque pues a fin de cuentas se lo cree y digamos lo vuelve muy complejo. Digamos ahí tenemos muchas veces los intentos de conspiraciones y demás, toda esta cuestión que puede sonar muy convincente, que incluso digamos parece que despliegan sus propias hipótesis, su propia teoría, etcétera, pero a fin de cuentas es parte de la fantasía, ¿no? Pero la pueden hacer tan esquematizada que pareciera pues un conocimiento que puede convencer incluso a otros, ¿no? Entonces esto lo vemos, me recuerda por ejemplo en grupos sectarios donde sí se mantiene una cuestión psicótica, digamos en grupo, donde muchas veces el dirigente puede tener esta cuestión psicótica, puede él creer en lo que está diciendo, es completamente irreal, pero la persona que lo escucha se convence, dice, es que mira, él me lo ha explicado, y es que mira, él lo esquematiza, y es que mira, él incluso lo puede platicar por horas y lo está creyendo, ¿no? A fin de cuentas, si recordamos el caso Schreber y que por aquí tuvimos algún ciclo de psicosis, ahí podrán escuchar en algún momento los programas, pues se darán cuenta de esto, ¿no? Incluso hacer un texto de su propia paranoia y bueno, completamente convincente, al menos para él e incluso para algunos cuantos. Que al fin de cuentas, bueno, la característica de todo delirio es que tiene estructura, es racionalizable y tiene una gran lógica, por decirlo así. Todo el delirio del presidente Schreber tiene lógica, digamos, le puedes creer de cómo lo dice porque te está diciendo las razones y las causas y pareciera, digamos, como bien argumentado, como escrito del fin, ¿cómo se dice lo de las películas? De guión. De un guión exacto de una película bien hecha, ¿no? Digamos así, toda fantasiosa, pero tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, eso es una de las características de todo delirio de un paranoico que está muy bien estructurado, que sirve para explicar, digamos, a fin de cuentas, lo que hace el presidente Schreber al escribir es volver a tener ese orden simbólico que perdió con el delirio y la alucinación. ¿De qué manera? Escribiendo, ¿no? Digamos, haciendo social sus fantasías. Exactamente igual como lo hacían otros escritores, ahora sí más profesionales, como Torrente Ballesteros, como James Joyce, que, digamos, eran psicóticos, padecían de crisis psicóticas, pero escribían y se les quitaban todos sus síntomas, ¿no? Y todo lo plasmaban en sus cuentos, que también son muy psicoticones a veces. Se vuelve necesario, ¿no? Incluso en Joyce también y otros escritores vamos a ver la descomposición, ahora sí, de digamos, el discurso o de la propia composición a nivel de las premisas, entre que, bueno, conforme van pasando los años, pues la estructura también va a avanzar. Claro. Y esto hay que dejarlo claro también, todas las estructuras avanzan, hay que ver hacia dónde, si hacia una parte funcional o hacia una parte disfuncional. Obviamente, sin el tratamiento adecuado, pues van a ir hacia la disfuncionalidad. Y en este caso, por más que escriban, digamos, estos que hemos mencionado, pues llegará el momento en el que se hace inentendible, empiezan a faltar las puntuaciones, empiezan a faltar, digamos, las palabras, las articulaciones, etcétera, y digamos, pues así se ve, ¿no? En algún momento aquí analizábamos también a Van Gogh, que es un programa que pueden escuchar también ahí en Facebook, les recordamos que están cada lunes un nuevo programa y que por ahí está el compendio. Veíamos que Van Gogh escribía también muchísimas cartas a su hermano Theo y que en la mayoría de ellas empezaba, digamos, una formulación sí muy esquematizada y en las últimas parecían listas del súper y eran simplemente ideas al aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? La escritura también lo sostuvo por un momento, así como la pintura, pero cada vez se veía la descomposición conforme iba avanzando el tiempo, ¿no? En su escritura. Que el problema del presidente Schreber, lo estábamos viendo en clase, es que después de que está 8 años en el psiquiátrico, en el manicomio como tal, sale y se va a una casa de retiro. Y después a los 4 años otra vez se vuelve a enfermar y ya no sale, ya se muere ahí en el manicomio. Digamos, ¿qué fue lo que falló ahí?
de pudiendo escribir y todo, y esa gran inteligencia y preparación que tenía, eso, que se fue a descansar en vez de trabajar y otra vez agarrar toda esa parte social que le hacía falta, ¿no? Que lo pudiera conectar, obvio está con el mundo exterior y pudiera hacer su vida como era antes. Pero, bueno, tenía dinero, tenía su... Es lo malo de tener mucho dinero, de que tienen casas de descanso y se van a descansar y se psicotizan. Para los psicóticos. Lo bueno es no tener tanto dinero y trabajar y seguir trabajando, y pues ahí uno se va adecuando y evita la psicosis. Para que hay un libro que nos lo ejemplifica muy bien esta cuestión de la psicosis también, desde un lado más psiquiátrico, al menos porque el sujeto que la padece, ojo, es psiquiatra, y entonces se llama Un hombre contra la locura, de Paul de Cruyff, y como tal nos va a ir relatando sus diferentes caídas, digamos, psiquiátrico, y cómo él funda su propia, digamos, disciplina dentro de la psiquiatría, pero a partir de esto, que todo el momento está trabajando, ¿no? Cuando cae, curiosamente, es cuando, así como lo menciona con Schreber, empieza a tener esos lapsos, ¿no? Que ya le prohíben trabajar, que ya etcétera, hasta que él, la manera, obviamente ya no podía atender a nadie más por los procesos que había estado llevando, pero lo que crea es una supuesta medicina más cercana, obviamente él sabiendo cómo se siente, ¿no? Él sabiendo cómo se sintió en dado momento y digamos haciéndolo un tanto consciente y diciendo esto, es que la locura se han encargado aquellos poetas de dulcificarla o la sociedad de idolatrarla, pero él decía la locura se padece y la locura como tal es sufrimiento, entonces él lo ponía así y así llevaba su propia, digamos, medicina en la psiquiatría a nivel de una cercanía, pero ojo, siempre estuvo trabajando y pues de ahí ese libro es de su propia autoría. Exactamente. Dice Alex del DF, es la primera vez que nos escucha y está muy bueno su programa. Y como saludos, todos, Alex. Saludos a todos, como todos los programas nuestros. Exactamente. Sí. Escúchalos ahí en Dice aquí Angélica, felicidades por su programa, me gustaría escuchar la opinión del director de Radio Morir sobre la histeria. Pues no está vacío su lugar, sabe dónde ande. Así que por algo se fue. No quiere decir, no es muy particular, pero bueno. Ahorita que llegue Angélica le avisamos. Ya casi terminamos. Bueno, esta es la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, la esquizofrenia. Digamos, la característica de un esquizofrénico a un paranoico es que la esquizofrenia tiene trastornos en el lenguaje, a diferencia del paranoico, que digamos está muy bien, habla muy bien, pero aquí hay trastornos del lenguaje a nivel de los neologismos, de sus propios sintaxis, que destruye pues el lenguaje como tal el esquizofrénico, y va a haber más alucinaciones que delirios, digamos, su característica son estas alucinaciones. La psicosis maníaco-depresiva su característica es de que no puede pasar de un estado a otro, de una manía, una melancolía, así a nivel de como banda de Moebius, así de un lado para otro, pero sin ninguna terminación. La paranoia, bueno, ya aquí lo dijimos. El autismo como tal, que sería la psicosis más grave, de que ni siquiera hay ni siquiera hay una representación de sí mismo y de los otros, sino que simplemente la persona se cierra, el bebé se cierra completamente antes de crear su yo. Los fronterizos, los border o los limítrofes, como lo quieran conocer, aquí su característica va a ser que tiene todos los mecanismos de defensa de la psicosis, la neurosis y la perversión, ¿no? Digamos, ahí tiene crisis de todos, y eso también lo va a desestabilizar mucho, pero se puede hacer algo con él. Que aquí muchas veces frente a la angustia cambia, ¿no? No es que cambie de estructura, sino que cambia de comportamiento. Entonces, aquí parece que el mecanismo de defensa no es fijo, como quizás en el perverso, no son fijos como a lo mejor en el neurótico, sino que frente a la angustia cambia de la tipología de mecanismos de defensa que utiliza. Entonces, muchas veces el comportamiento puede ser más psicótico, otras veces más neurótico, otras veces incluso la característica muchas veces en el discurso sí es perverso, digamos, también puede llegar a ser un tanto hiriente, pero no tanto la intencionalidad, no tanto, digamos, la estructura, sino el comportamiento nada más. Ya no alcanzó tu opinión que te pedía, ni modo, para el otro programa. Muy bien, pues despídanse, chicos. Que tengan una excelente noche, hasta la próxima. Que pasen buena noche. Buenas noches, hasta la próxima. Pues comuníquense para saber más y hasta la próxima. Y nos vemos, que pasen muy buena tarde.